Hola, ¿qué tal jóvenes? Muy buen día. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de fórmulas. Primeramente, ¿qué es una fórmula? Una fórmula es una secuencia de operandos y operadores en una celda que juntos producen un nuevo valor. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo tengo en esta celda 1 y en esta celda tengo 3, yo los puedo sumar y sé que me van a dar un resultado de 4. Pero para que me dé resultado, yo tengo que en esta celda poner una fórmula en la cual yo le diga, pues 1 más 3 es igual a 4. ¿Cómo así? Diciéndole, esta celda es igual porque para empezar una fórmula, nosotros siempre debemos de comenzar con el signo igual. Y podemos poner que 1 más 3, presionamos Enter y nos va a decir que es 4. ¿Sí? Ahora, para nosotros poder realizar ese tipo de funciones, vamos a poder utilizar los operadores matemáticos o aritméticos, como lo son la suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y algo otros operadores. Bien, pero ahora existen una gran cantidad de fórmulas las cuales nosotros podemos utilizar. ¿Sí? A lo mejor ustedes se dan cuenta que yo estoy utilizando una fórmula muy básica. Voy a eliminarla. Otra forma de realizar o insertar una función es irnos a este apartado de insertar función y en esta parte voy a encontrar todas las funciones o fórmulas que yo puedo utilizar. Mejor dicho, funciones. ¿Sí? Vamos a encontrar, si no, yo me voy aquí al apartado de categorías, categorías como funciones financieras, funciones de hora y fecha, funciones matemáticas trigonométricas, estadísticas, búsqueda, bases de datos, texto, lógicas, información y un sinfín. Si yo selecciono, por ejemplo, en todo, aquí van a aparecerme todas, absolutamente todas las funciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo quiero sumar 1 más 3, pues muy fácil. Escribo una función, pongo suma, con el que yo escriba la palabra SU, aquí me aparece suma. Recuerden que aquí en suma hay muchas funciones de suma. Nosotros vamos a utilizar solamente la de suma. Vamos a darle doble clic y me va a aparecer esta pequeña ventanita, la cual me va a decir que para yo poder realizar una suma, al menos necesito dos valores. ¿Sí? ¿Cuáles serán esos dos valores? Voy a borrar lo que tenga en esta parte. Yo le voy a decir que para realizar una suma yo quiero este valor, que sea mi valor número 1, y mi valor número 2, que sea este. Ustedes se dieron cuenta que automáticamente cuando seleccioné el primer valor, me creó una nueva opción para agregar un tercer valor si yo lo tuviera. Como en este caso yo no lo tengo, lo voy a dejar en blanco. Entonces, yo voy a dar a aceptar. Y ustedes se dan cuenta que en esta parte de arriba, que es la barra de fórmulas, automáticamente aquí me aparece la función, que me está diciendo que esta celda está compuesto por una suma, la cual es la celda D6 y la celda E6. Ustedes se dieron cuenta que automáticamente me da el mismo resultado, aunque yo no le esté diciendo con un símbolo de más. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es una función de sumar. Ahora, por ejemplo, si yo cambiara cualquiera de estos valores, por ejemplo, lo voy a poner en 9, automáticamente me cambia el valor. ¿Por qué? Porque esta celda ya tiene la función y si yo cambio cualquiera de los dos valores, automáticamente
va a tomar los valores nuevos que ingresemos y los sustituirá, perdón, los sumará. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña práctica en la cual vamos a utilizar la función de promedio. Vamos a poner 5 alumnos con 5 materias y a los cuales les vamos a poner un promedio para calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a poner en esta parte el nombre o alumno y vamos a poner español, mate, historia, informática e inglés. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner Juan, Pedro, Luis, María y Jorge. ¿Sí? Bien, voy a agruparlos y crear una pequeña tablita. Vamos a irnos al apartado de bordes y vamos a decirle que yo quiero que mi tablita tenga todos los bordes para poderlo identificar. Perdón, me faltó la celda de promedio. ¿Sí? Ahora sí, aquí selecciono de igual manera y le aplico todos los bordes. Ahora voy a poner números aleatorios. ¿Sí? Para todos, así lo vamos a ir llenando. Este no asistía y reprobó. La promedio obviamente la vamos a dejar vacía. Nadie sacaba 10 a excepto de Jorge. Bueno, pero en estas materias ya le fue más mal. Bien, yo ya tengo mis 5 alumnos, mis 5 materias y yo debo de calcularles el promedio. ¿Cómo lo voy a calcular? Para esto, yo puedo hacerlo de dos maneras. Podría decirle la primera manera, que sería un poquito más larga, igual, porque vamos a insertar una función, le vamos a decir suma. Si yo empiezo a escribir de esta manera que voy a utilizar la función suma, ustedes se dan cuenta que me aparecen todas. Yo solamente me basta con darle doble clic y poner todas las que quiero sumar con el clic sin soltar. Cierro mi paréntesis y ahora, a mí si yo hago esto me está sumando todos los números. Si yo pongo diagonal, le estoy diciendo que esa suma me la va a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque son 5 materias. Si yo me doy cuenta, mi promedio me lo va a calcular 8.6. ¿Sí? Ahora sí, aquí si yo arrastro, automáticamente me da los promedios de cada uno de los alumnos. Ahora voy a borrar esto. ¿Cómo sería la siguiente manera para que yo pueda calcular un promedio de una manera más fácil? Sería pues utilizando la función promedio. ¿Cómo se utiliza? Igual, promedio, doble clic, y vamos a decirle que quiero calcular todos estos. Ustedes se dan cuenta que al momento que yo selecciono este rango de celdas, no me pone, pues es D5, E5, F5, G5, H5. No, me pone D5, 2 puntos, H5. ¿Qué significa esto? Significa que le voy a calcular el promedio desde D5, que sería esta celda, hasta H5, que sería esta celda. ¿Sí? Cierro mi paréntesis y ahora sí yo aquí solamente le doy Enter
y automáticamente me calcula mi promedio de la misma manera que como me lo calculó con la función suma. Pero a diferencia de que en la función suma yo tendría que la suma que me daba los 5 valores dividirla entre la cantidad de materias, pues en este caso yo ya no tengo que dividirlo. ¿Por qué? Porque la función promedio automáticamente me calculará ese promedio internamente. Entonces, yo aquí solamente tendría que autorrellenar y calcular, perdón, y me mostrará el promedio de cada uno de los alumnos. Ahora, yo ya que tengo este promedio de los alumnos, ¿cómo le puedo calcular el promedio a todo este grupo de alumnos? Por ejemplo, le voy a poner aquí promedio general. No me cupo. Vamos a control X para cortar el texto. Voy a seleccionar estas dos celdas, las voy a combinar. Voy a pegar mi texto en estas celdas. Ay, perdón. En esta le voy a pegar mi texto que había pegado anteriormente. Y aquí yo tendría que calcular el promedio, pero ya no a las materias. A estos mismos promedios son a los que les debo de calcular el promedio. Si ustedes se fijan, estos tienen fórmula. Ahora, pues yo tendría que hacer exactamente lo mismo. Igual, promedio, esta, y selecciono todas, cierro mi paréntesis y presiono Enter. Le estoy diciendo que desde la I5 hasta la I9 me calcule el promedio. Y esto me mostraría que el promedio general de este grupo es de 7.76. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ustedes tendrán que complementar esta práctica, pero ahora ustedes deberán utilizar las calificaciones de sus materias a las cuales ustedes les deberán calcular el promedio y una vez que le calculen el promedio, pues me lo enviarán a la plataforma, ¿sí? Ahora, este archivo, ¿cómo lo vamos a guardar? Primeramente tendremos que irnos en archivo, guardar como, vamos a darle examinar para buscar dónde queremos guardarlo. Ustedes si tienen una memoria, pues aquí les va a aparecer en equipo. En este caso yo no tengo ninguna memoria, yo me voy a ir a la parte superior para guardarlo en mi escritorio y voy a decirles que aquí lo voy a guardar y con el número funciones, perdón. ¿Sí? Y simplemente le dan guardar y con esto su documento ya quedará guardado. ¿Sí? Bien, jóvenes, ya solamente faltará que ustedes les empiecen a dar diseño, que pues en esta parte ustedes pueden seleccionar colores de fondo, etcétera, o si quieren utilizar para más rápido seleccionan toda su tablita y pueden seleccionar los formatos de tabla que ustedes aquí le van a poder ir seleccionando cualquiera de los que a ustedes les agrade y ya los podrán dibujar, ¿sí? O en estilos de celda. Ya ustedes aquí irán acomodando a como a ustedes les guste. Bien, jóvenes, pues sin más preámbulos, por esta práctica sería todo. Nos vemos hasta la próxima.